El peligroso acoso escolar o bullying es un problema que las autoridades educativas buscan erradicar en un 100%. Según especialistas en psicología, este tipo de casos tienen una alta dosis de discriminación racial. Samuel Rivera habló con entendidos en la materia y nos tiene más detalles del más reciente caso. Samuel, buenas tardes. ¿Quién cumple un rol importante para contrarrestar el acoso? Gracias, Juan Carlos. El bullying es un tema que preocupa socialmente a todos. Pero según los especialistas en psicología, es importante la labor que cumplen los colegios, los centros educativos, pero también las familias, para tanto tratar a la víctima como al agresor. La madre de un estudiante de la escuela secundaria Hamilton denunció que teme por la seguridad de su hijo luego que uno de sus compañeros lo atacó dentro del campus de la escuela. El distrito escolar indicó que nadie supervisaba a los estudiantes durante el incidente. ¿Qué hacer si su hijo enfrenta situaciones como estas? Es una cosa que tiene que ser realmente enfrentadas por las familias, enfrentadas por la comunidad y también por los profesores, los maestros, los directores y el personal escolar. En caso de ser víctima de bullying, ¿es complicado para un menor contar a sus padres lo que están pasando? Es muy difícil para los hijos porque les da vergüenza, ¿no es cierto? Les da temor, por eso la comunicación entre padres e hijos es esencial, es primordial. La policía de Denver dice que respondieron al incidente calificado como asalto. ¿Qué papel cumplen los padres en el tema de confianza que deben desarrollar en sus hijos para que les cuenten cualquier problema que enfrentan en la escuela? ¿Qué le pueden enseñar a los hijos? Es que si hay algún momento de bullying, que lo reporten inmediatamente, no solo al maestro, sino a los padres. Número 2, que los niños no respondan con violencia, porque la violencia crea violencia, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que enseñar a los hijos a que hablen de una manera asertiva, que le digan a la otra persona, pará, no me molestes, no me trates así. El estudiante fue atacado justo después de que se bajó del autobús y estaba esperando ingresar al colegio para desayunar. Escuelas Públicas de Denver dijo en un comunicado: DPS y la Escuela Hamilton toman muy en serio la seguridad de los estudiantes. La directora del colegio dirigió recientemente un foro de padres donde se discutieron los procedimientos de seguridad y se buscó a padres voluntarios para proporcionar supervisión y apoyo adicional durante el antes y después de la jornada escolar y también a la hora de almuerzo. El bullying de cierta manera es una forma de discriminalizar, de minorizar a la persona. Las autoridades recomiendan que lo mejor es enfrentar el bullying y no hacer como muchos padres a veces reaccionan ante una situación como esta, no enviando al niño a la escuela por días y hasta semanas. Eso no es lo más recomendable, indican. Regresamos contigo, Juan Carlos, a los estudios. Muchas gracias a Samuel Rivera por ese informe y recuerde denunciar a las personas que acosan sin importar la edad de estas.